el más oral de los medios de comunicación. La radio participa. La radio. Podcast. Permanece a la escucha. Podcast. La radio. La radio. Permanece a la escucha. Pero antes, abrimos un poco de azúcar. Muy bien. Ahora la acercaré a tu oído derecho. Es fantástico estar conectado con la gente. Los medios cambian. Siente el viento violento. La radio aprende. Dictofonías. La increíble experiencia de pensar la radio. Podcast. La radio. En 1950 comenzó la Guerra de Corea. En 1952 falleció Eva Perón. En 1955 se firmó el Pacto de Varsovia. 1959 triunfó la Revolución Cubana encabezada por Fidel Castro, derrocando al régimen de Fulgencio Batista. Mientras el mundo se sacudía brutalmente, un fenómeno absolutamente novedoso y disruptivo empezó a correr por la sangre de la radio. ¿Quiénes impulsaron estas iniciativas desde los micrófonos? Las programaciones musicales surgieron a mediados del siglo XX, debido a la combinación de varios factores. Por un lado, fue entonces cuando se fabricaron los soportes de vinilo que permitían reproducir canciones desde un sencillo tocadiscos. También se inventó el transistor, que otorgó la primera movilidad a la radio y facilitó su consumo entre los jóvenes. Pero es que además, en los años 50, eclosionó el rock and roll, que precisamente encontró en el medio herciano su mejor escaparate, favorecido además por la difusión a través de una frecuencia modulada que con el estéreo mejoraba mucho la calidad del sonido. La radio y la industria discográfica se descubrieron así como aliados perfectos para que el pop y el rock se convirtieran en contenido único de muchas estaciones, en donde unos entusiastas discjockeys hacían enamorar a los oyentes de los nuevos artistas, géneros y canciones. Sucedió con Alan Freed, Bill Randall, Captain Carl Reese o Wolfman Jack en Estados Unidos, con Jimmy Savile, Tony Blackburn, John Peel o Roscoe en los barcos piratas anclados frente a la costa del Reino Unido en los años 60, o con el chileno Raúl Matas y el asturiano Ángel Álvarez aquí en España. Alan Freed's Rock and Roll Party. Little Richard and Tutti Frutti. Ellos, y tantas otras voces en tantos otros países, fueron quienes inventaron un lenguaje y un estilo a la hora de comunicar las canciones que, para adolescentes y jóvenes, sería desde entonces parte sustancial de sus vidas. El 30 de enero de 1951 nació el músico Phil Collins. En 1953 se fundó en Colombia el Club Atlético Nacional. En 1954, en Estados Unidos, Elvis graba su primer disco. En 1956, Marruecos se independizó de Francia. Y en 1958 nació Madonna. Mientras el mundo se sacudía, un fenómeno absolutamente novedoso y disruptivo empezó a correr por la sangre de la radio. Las programaciones musicales surgieron a mediados del siglo XX. Ocurrió que aquella propuesta radiofónica resultaba tan sencilla en la producción como rentable en la comercialización. Pero en todo caso, en cada uno de aquellos nuevos formatos siempre existía un denominador común: el talento y la formación de los locutores, además de un puñado de discos facilitados por la propia industria discográfica. La clave de todas las programaciones era el equilibrio entre una selección musical adecuada y una presentación
acorde al público y al formato, para lo cual era necesario alimentar y mantener la profesionalidad de los discjockeys. Pero claro, a muchos empresarios les pareció que bastaba con la rotación de discos y que la voz y el acompañamiento eran superfluos, tanto que incluso llegaron a restringir la participación de los locutores y a desdibujar su relevancia, la que de verdad diferenciaba a una emisora de otra, la que incluso diferenciaba un tramo de programación de otro. Y de este modo, cuando llegó Internet y se extendieron las plataformas de streaming con millones de canciones, la radio ya no tenía como valor diferencial los discos, pero tampoco tenía los discjockeys, porque en general la mayoría de las fórmulas de radio los habían convertido en meros y prescindibles acompañantes. Entonces, poner música en la radio impulsó creativamente al medio. Pero de unos años para acá, y por cuenta de un modelo comercial calculado en el horizonte de las monedas, se hizo norma y todos creemos que la radio musical es lo que escuchamos todos los santos días, en muchos casos decorada con gritos. Luis Miguel Pedrero, profesor de radio, doctor en comunicación, nos propone saltar al momento actual para cerrar su reflexión con más luces y sombras sobre la radio musical. En definitiva, y salvo pocas excepciones, la radio musical tradicional ha perdido la iniciativa para descubrir a nuevos títulos y artistas, que fue su seña de identidad durante mucho tiempo, ha olvidado la originalidad ante la apuesta tan continuada y tan recurrente por los discos que ya han sido éxitos, ha sucumbido a la rutina de música ininterrumpida que tanto se parece al hilo musical, pero sobre todo, Tito, la radio musical ha renunciado a la prescripción del discjockey, aquel que fue su rasgo primigenio y diferencial, aquel que otorgó al pop un valor humano añadido a la difusión y, en definitiva, aquel que representó la creación, la convicción y la emoción para transmitir lo que la música representa. La emoción es lo que le ha dado tanta vida a la radio musical y lo que hoy, sin embargo, tanto se echa de menos. Titofonías, entre el podcast y la radio. Podcast. La radio.